Señores, seguimos, son las 12 del día con 13 minutos aquí en Jordi en Exa. Y bueno, una persona que verdaderamente ha llamado la atención de una manera impresionante a nivel internacional es la invitada que tengo en este momento a mi lado izquierdo. Y es porque hace algo y tiene un don que es verdaderamente muy difícil de tener y que cada vez, con todas las cosas que ha hecho y con todas las personas que ha contactado y con la gente que se ha acercado, pues es muy fehaciente y muy real todo lo que ha hecho. Hay gente que en este mundo de los mediums puede parecer charlatanes y hay gente que todo lo contrario, que impresiona y que todo el mundo habla de ellos. Y ese es el caso de Zulema Arroyo. Y está aquí de mi lado izquierdo, me da muchísimo gusto. Mi querida Zulema, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Gracias, Jordi, un placer, me encanta estar aquí y quiero decirte que es la primera vez que hago radio en México. Wow, pues escogiste el lugar perfecto. Yo sé. Me da mucho gusto que estés aquí, mi querida Zulema. Zulema, lo primero que te quiero preguntar, hay mucha gente que está empezando a mandar preguntas desde temprano, mucha gente que te admiramos, que quiere escucharte y yo que quiero platicar contigo. ¿Qué es exactamente lo que haces? Primero, para empezar, y para la gente que todavía está escuchando ahorita y se está enganchando, ¿qué es? Me encantan las preguntas, así que envíen todas las preguntas, no hay ninguna pregunta que pueda ser errónea. Soy medium psíquica. La palabra medium específicamente significa habilidad de conectarse con el espíritu de una persona. Cuando digo persona o espíritu, ¿verdad? Es un familiar, allegado o amigo tuyo. Estos no son espíritus extraños que tú no conoces, no son desconocidos. Todos los mediums somos psíquicos, por eso medium psíquica. Todos somos psíquicos. Todo el mundo nace siendo psíquico por naturaleza. Cuando tú escuchas a alguien que dice psíquico por naturaleza, tú, qué bien, porque yo también lo soy. Todos lo somos. Todos tenemos la capacidad de sentir, de ver, de escuchar. La diferencia es que el medium psíquico recibe, esa es la palabra clave, la información o los mensajes de tus seres queridos fallecidos. Y pueden hablar de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Hay muchos mediums americanos, ¿verdad? Entonces, estos mediums americanos con muchos programas de televisión se han dedicado estrictamente a la parte de la mediumnidad, de conectarte con la persona fallecida. Pero a mí me encanta también hacer la parte psíquica donde puedo ayudar a una persona en el amor, con el trabajo, con su vida, con cosas que es más sobre tu presente y tu futuro. Si vas a tener la casa de tus sueños, sobre tus hijos, te puedo diagnosticar con una enfermedad antes que los médicos te diagnostiquen porque hago un scan de salud. ¿Qué sucede? El psíquico percibe, que no es medium, percibe, no recibe información general, no específica como un medium sobre tu pasado, presente y futuro y no te puede conectar con el espíritu de alguien que... Otra cosa, y ocurre muchísimo aquí en México, me llaman vidente. Zulema Arroyo Farley, la vidente. Yo no soy vidente. Te explico, la videncia es una de las herramientas que yo utilizo para poder transmitir, interpretar los mensajes que yo recibo de los espíritus. ¿Cómo yo recibo esos mensajes? La clarividencia, que es ver con el tercer ojo. Tú tienes un tercer ojo, todos tenemos un tercer ojo. ¿Qué sucede? El próximo es la clarividencia. Significa que puedo escuchar. Escucho en mi propia voz, no escucho en la voz de nadie. Si escuchara en voces de otras personas, tuvieran el manicomio. Clarisentencia, que puedo sentir, clarigustancia, que puedo probar, y el olfato. Es ese conjunto de cosas que yo uso para traducir la información, porque los mensajes no me los enseñan todos de la misma manera. Cuando hago una lectura, presten atención cuando yo digo, estoy viendo, estoy escuchando, estoy sintiendo, me están diciendo. Te estoy diciendo exactamente la manera en que estoy recibiendo el mensaje. Ok, a ver, aquí está muy interesante esto, la explicación fue fantástica y yo creo que general, muy importante, hablando prácticamente de todo. Yo creo completamente en esto. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Yo tengo gente cercana también que me he quedado muy impactado, entonces a mí no me queda ninguna duda. Sin embargo, a la gente que de repente nos está escuchando, pues yo creo que cada vez se van dando cuenta que esto es real. Yo decía al principio que lamentablemente, yo llevo 18 años haciendo radio, entonces me ha tocado entrevistar a mucha gente aquí y te das cuenta inmediatamente cuando alguien es una persona que es un charlatán y cuando alguien verdaderamente tiene un don y te impacta el don, y es lo que ha pasado contigo pues en todo el mundo. ¿Cómo empezó ese don? ¿Cómo te diste cuenta para la gente que quiere saber más de ti?
Lo que dice de los charlatanes es correcto porque existe de todo en la viña del Señor, como yo digo. Los mediums nacemos siendo mediums. Yo vengo de un linaje de medium, usualmente corre como herencia linaje en la parte materna. En mi caso es muy inusual porque viene de la parte paterna. Okay. Mi papá hoy hace 48 años que falleció a los 26 años en un accidente de tránsito. Entonces viene todo por mi abuela, por él, por mi bisabuelo. ¿Qué sucede? Yo sabía ya desde los 5 años que yo era medium y que yo era muy distinta a mis demás amiguitos y a las demás personas. Mi mamá me encontraba en el patio de mi casa hablando con amigos imaginarios. Eso era como ella le llamaba. A los 8 años tuve lo que se llama mi primera aparición en vivo y a color, como los estoy viendo ustedes, y era mi abuelo materno que se estaba presentando para básicamente dejarme saber el proceso de él fallecer y lo que iba a pasar luego del fallecer. Y yo juraba, creciendo toda la vida, para serte honesta, que eso era lo que había pasado. Pero eso realmente era la primera aparición que yo tuve. Subsecuentemente surgieron muchas otras cosas en mi vida de esa manera, pero yo lo suprimí toda mi vida. Okay. Hasta los 45 años. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi mamá y mi familia no me iban a permitir ser medium psíquico y ejercer. Segundo, que la connotación que en ese momento, ¿verdad? Yo nací en el 1973, no todo el mundo estaba dispuesto a entender o a lo mejor me lo querían asociar como pasa en nuestras culturas con brujería y otros tipos de cosas. Esto no tiene que ver nada con eso. Esto es estrictamente elevando mi energía y te quiero explicar esa parte porque hace mucho sentido cuando lo explico por qué. ¿Qué sucede? Yo lo suprimí. Al suprimirlo me causó extrema ansiedad toda mi vida, pero una ansiedad increíble, donde yo no sabía de dónde provenía. ¿Por qué estaba pasando eso? ¿Qué estaba pasando? Y no era depresión, no era que yo estaba triste, yo decía, pero ¿de dónde viene todo esto? Pero imagínate, estar recibiendo esa descarga constantemente y no poder sacarla te puede afectar. Claro. Y afecta a muchos mediums que lo suprimen. Nos enfermamos de enfermedades autoinmunes y yo tengo 5 enfermedades autoinmunes. Wow, entonces me convertí en ejecutiva de publicidad y mercadeo, tuve una carrera muy exitosa, conocí a mi esposo, no me atreví a decírselo a mi esposo antes de casarme porque yo decía, jamás se va a casar conmigo. Yo tenía casi 40 años, imagínate mi primer matrimonio, entonces decía, si se lo digo, jamás me voy a casar. Y cuando me casé con él, decía, si se lo digo, se va a querer divorciar de mí. Y no fue hasta 6 meses después de haberme casado con él que se lo digo porque compramos el apartamento donde vivo en Manhattan, en Nueva York, y se empezó a aparecer este hombre en mi apartamento varias ocasiones y yo no sabía quién era. Nos habían dicho que habíamos comprado el apartamento de una herencia porque el hombre en el gimnasio. Historia larga, corta, él se aparece en vivo y a color así como te veo, confirmo que era él en el gimnasio. Ok. Y ahí es que yo le confieso todo a mi esposo y él me dijo, te apoyo lo que tú quieras. Pero aún pasaron varios años antes de realmente aceptarlo. Cuando lo acepto tenía 45, surge en el momento que había firmado un contrato con Simon & Schuster para publicar mi primer libro, Mis Memorias, contando mi vida hasta el momento que yo era medium psíquico. La casa publicadora no sabía que yo era medium psíquico, fue después que lo acepté. Y ahí fue que llamé a Luz María Doria de Despierta América y le dije, voy a salir públicamente. Mi familia no lo sabía, nadie, ninguna de mis amigas de la infancia, y todo el mundo se enteró en televisión.